Buen día a todos. El día de hoy nos va a exponer Brienne Navarro Ambrís el teorema de Smerdi-Trotta y sus aplicaciones. Brienne es originario de la comunidad de Casablanca, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Es estudiante de primer semestre en la maestría de matemáticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y sus áreas de interés son la geometría discreta, la teoría de las incidencias, la teoría aditiva de números y la geometría algebraica. Sí. Muchas gracias por la presentación. Me dicen cómo vaya moderando mi tono de voz. Regularmente mi voz no es muy alta. Voy a procurar elevarla, pero sí les pido que si de repente no me alcanzo a escuchar hasta más para allá, me digan, hey, no se escucha o algo parecido, ¿no? Bueno, entonces, como bien ya describían, pues mi nombre es Brienne Navarro Ambrís y pues generalmente les vengo a platicar el día de hoy de un proyecto de lo que fue mi proyecto de tesis de licenciatura, el cual originalmente pertenece al área de la geometría discreta, en particular a la subárea de teoría de la incidencia, y les vengo a platicar de un resultado que es muy conocido en el área y que tiene numerosas aplicaciones, pero para los fines yo les voy a platicar de una aplicación en particular, la cual va dirigida al área de teoría aditiva de números. Entonces, ok. La charla va a estar dividida en esencia en esas 7 partes. En la primera parte de la anotación, pues va a ser simplemente pues, como una embarradita de, pues meramente de simbología matemática que más voy a usar a lo largo de la charla y con la cual vamos a poder todos hablar el mismo lenguaje, ¿no? En la parte de preliminares nada más son unas breves definiciones de cálculo, en las cuales pues las voy a utilizar a lo largo de la charla, entonces esas definiciones es importante tenerlas presentes, nada más por cuestiones simbológicas, que después las uso. En la parte 3 les voy a platicar pues qué es la teoría de la incidencia, ya he mencionado mucho, pero no he hecho hincapié en qué estudia esta área de las matemáticas. Y en la parte 4 voy a hablarles sobre los problemas extremales en esta área, los cuales los que trabajan matemáticas discretas, pues muy probablemente digan, se han de parecer a esos problemas extremales de teoría de gráficas. Sí hay cierta similitud en ese sentido, pero aparentemente uno busca pues maximizar o minimizar otro tipo de objetos, ¿no? En la parte 5, pues ya les voy a enunciar el teorema de Smerdi-Trotta, el cual suena un poco como raro, porque a priori ahorita no les he dicho qué es esa cosa, pero en esa parte ahí lo enuncio. Y finalmente, lo que todos esperamos, hasta incluso yo, es la aplicación, ¿no? ¿Cómo aplico este teorema al área de teoría aditiva de números? Y finalmente, 2 referencias bibliográficas para los interesados que digan, me gusta este tipo de temas, pueden leerlas. Okay. Bueno, como notación básica, pues Z va a denotar el conjunto de los números enteros, Z más los enteros positivos. Para un conjunto A, esas barritas van a denotar el tamaño del conjunto. Para nosotros los conjuntos van a ser finitos, entonces no me tengo que preocupar de cuándo el cardinal está bien definido, si no es contable, cosas de ese estilo. Nos los vamos a ahorrar. Y para un entero positivo D, a la D va a denotar el producto cartesiano del conjunto A consigo mismo de veces. Y finalmente, si yo tomo un polinomio en el anillo de polinomios, en este caso en 2 variables, voy a denotar por Z de R de XY el conjunto de todos los puntos en el plano, con la propiedad de que anulan el polinomio F. Bueno, ahí está. De hecho, ahí es R. Entonces, bueno, un typo. Y pues esa es notación, lo que vamos a necesitar, ¿no? Ahora, en la parte preliminares, pues la notación no grande, la cual, en esencia, lo más importante es que si yo tomo 2 funciones continuas, yo voy a escribir que f de n es O de g de n. Si puedo encontrar una constante absoluta c y un número n0 natural positivo, a partir del cual el crecimiento de mi función f sea menor o igual que el de la función g. Entonces, algo importante, creo que es lo central, no más que grabarse la definición, es entender que la notación o lo que nos está diciendo en el fondo es que para valores arbitrariamente grandes, mi función f ya está creciendo más lento que mi función g. Entonces, eso es lo más relevante. Y similarmente en la notación omega,
lo que uno va nuevamente es a comparar el crecimiento de las funciones. Entonces yo voy a decir que f es omega de g si a partir de un momento, una n0, mi función f ya crece más que mi función g multiplicada por alguna constante, ¿no? Es importante entender que generalmente las constantes son como que lo de menos, pero lo que sí importa es el valor n0, ¿no? O sea, generalmente uno espera que el valor n0 sea muy grande. Quizás no el caso n igual a 8 o n igual a 9, sino que para valores arbitrariamente grandes ya eso está ocurriendo. Ahora, la notación teta, lo que me va a especificar, a diferencia de la notación omega, es que las dos funciones tienen un crecimiento parecido o similar. Ahora, ¿qué tan similar? Pues esas dos constantes absolutas, es decir, f va a ser teta de g de n si existen dos constantes absolutas c1 y c2 con la propiedad de que mi función f quede encerrada entre mi función g multiplicada por estas dos constantes. Y nuevamente es importante remarcar, ¿no?, que uno se fija en valores muy grandes, es decir, para valores exageradamente grandes este comportamiento ocurre, ¿no? Tengo una pregunta, ¿estos c son escalares, perdón, enteros o...? Son reales, en general. Sí, son números reales. Generalmente lo que uno hace cuando trabaja asintóticamente es, hay como dos áreas, ¿no? Por un lado uno busca, hay quienes dicen, ok, yo no me fijo en encontrar las constantes, pero los que trabajan mucho en cuestiones de programación, ellos lo que les interesa es mejorar esas constantes absolutas. Es decir, quiero saber cuál es la constante más pequeña para la cual ya esto está ocurriendo. Y también es otra área, ¿no? Yo trabajo el área en la que nos valen las constantes, pero eso no significa que sean menos o que no sean interesantes. Entonces, ¿qué estudia la teoría de la incidencia? Pues voy a tratar de responder esta pregunta. Para ello voy a necesitar definir pues el conjunto de incidencias. Entonces voy a tomar una familia de puntos en el plan, voy a, nuevamente, finito todo, ¿no? Yo no me voy a apurar de si la familia es infinita o de si hay una cantidad infinita de líneas, no. Vamos a pasar por lo básico, ¿no? Imaginemos que tenemos una colección finita de puntos P y F una familia de subconjuntos del plano, nada más necesito que sean subconjuntos. Lo que voy a hacer es definir el conjunto de incidencias como IPF, como aquel conjunto del producto cartesiano P plus F que contiene a todas las parejas PS, donde el punto P incide en el objeto S. Entonces, esta definición es muy general, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, se puede visualizar que el hecho de que yo esté en el plano no restringe a mi objeto. O sea, yo puedo considerar una familia de puntos en Rn y puedo considerar una familia de subconjuntos de Rn y la definición trabaja igual, ¿no? Entonces, a este conjunto le voy a llamar conjunto de incidencias y al par PS le voy a llamar conjunto de incidencias. Entonces, esta definición así es un poco liosa, ¿no? Como que uno dice que con qué se come esto, ¿no? Y luego más cuando uno es como su primer acercamiento a este objeto, sí necesita como hacer ejemplitos. Entonces, imaginemos que yo dibujo pues esa configuración de puntos y líneas, ¿no? Estoy considerando el plano, puntos, una cantidad finita de hecho, y subconjuntos del plano. Mis subconjuntos en este caso son líneas. Entonces, aquí podemos ver que si yo etiqueto a mis puntos por A, B y C y a mis líneas por L1, L2 y L3, entonces mi conjunto de incidencias tiene estos elementos. ¿Por qué? Porque el punto A incide en la línea L1 y L2. No sé si se alcanza a ver, pero yo, por ejemplo, ahorita con mis lentes no lo visualizo. Pero en esencia el punto está en esas dos líneas. El punto B también lo podemos ver por acá, incide en dos líneas. Entonces el punto B por eso está asociado la pareja BL2 y BL3. El punto C solo está asociado a una línea, de hecho a L2. Entonces por eso solo aparece el par CL2. Entonces este objeto es muy geométrico, bastante diría yo, ¿no? O sea, lo único que uno necesita es dibujo una configuración de puntos y subconjuntos del plano y entonces me pongo a contar cuando un punto incide en un objeto de los que yo elegí. Por ejemplo, acá pongo otra configuración, dibujo esto
Y noto que pues si etiqueto a los puntos por A, B, C y D y a las líneas por L1, L2 y L3, entonces mi conjunto de incidencias tiene tamaño 6. Aquí pues ya no enumeré las parejas, pero podemos observar que la pareja, por ejemplo, C, L, L3 y C, L... no veo. Si C, L1 y C, L3 va a estar, ¿no? Pero el punto es que aquí podemos observar claramente que tiene tamaño C, tiene tamaño 6 porque C incide en 2 líneas, B incide en 2 líneas, A incide en 2 líneas y D no incide en ninguna línea. Por eso, pues D, como no incide en ninguna línea, la pareja D, una línea no va a aparecer. Y por esa razón este conjunto tiene tamaño 6. ¿Okay? Ahora voy a variar los objetos. En este caso, la pareja de vacío no es una incidencia. No. De a fuerzas requiero que esté en el objeto, en sus conjuntos. O sea, lo que uno hace es restringirse, decir, ok, no voy a considerar al vacío, porque en este caso, lo que uno busca es que, pues, ahora sí como dicen, ¿no? Que lo que uno esté estudiando tenga estructura, ¿no? Tenga una estructura que no sea tan trivial. Pero inclusive el P lo estás considerando y no está el vacío. Sí, no. Entonces, aquí en este ejemplo, pues aparecen 4 puntos, A, B, C y D, y esta vez los subconjuntos del plano que elijo son muy peculiares, son parábolas. Podemos observar que este conjunto de incidencias tiene tamaño 4, puesto que el punto C incide en una parábola, D incide en otra y B incide en 2. Entonces, claramente son 4. Ahora, en este ejemplo, cambio de subconjunto de plano nuevamente y me pongo a estudiar círculos, ¿no? Entonces, aquí tomo los puntos A, B, C, D y F y considero las circunferencias C1, C2, C3 y C4. Del dibujo podemos apreciar que el conjunto tiene tamaño 9 porque A incide en 2 puntos, ya llevo 2, aquí otros 2, ya llevo 4, 6, 8 y 9, porque D incide solo en un círculo, ¿no? Entonces, nuevamente, otro ejemplo es ahora con hipérbolas. Los subconjuntos los voy variando y resulta que este conjunto de incidencias tiene tamaño 7. Acá les pongo otro con elipses. Entonces, esto es nada más para entender que la idea está asociada a algo fuertemente geométrico. No hay como que tanta álgebra detrás. Entonces, por esta razón, es por la que uno dice que la teoría de la incidencia pues, es una rama de la geometría discreta. ¿Okay? Ahora, pues, ¿qué estudia la teoría de la incidencia? ¿No? Que yo les prometí responderles eso, pero no les he dicho nada. Bueno, entre comillas, ya hemos estudiado lo que se encarga esta área de matemáticas. Lo que se encarga principalmente es estudiar las relaciones que tiene el conjunto de incidencias cuando variamos los objetos con puntos y diversos subconjuntos del plano. Más aún, nos hemos centrado en el tamaño del conjunto. Si se fijan, nada más en una presentación, en una lámina, fue en la que yo me centré en enunciar explícitamente los pares que conformaban el conjunto y después me olvidé simplemente de ellos y me puse a contar cuántos tenían, cuántas incidencias había. Entonces, en esencia lo que uno busca es maximizar el cardinal del conjunto de incidencias cuando uno impone ciertas restricciones sobre P o sobre las líneas, o cuando le quitamos ciertas restricciones. Pero la idea, lo que se busca es maximizar el cardinal de este conjunto. ¿Okay? Entonces, imagínense de que voy a poner un problema, como siempre en matemáticas, los problemas. Imaginemos que digo, ok, tomemos 12 puntos y los voy a etiquetar de las letras desde la A hasta la E. Consideremos una familia de 6 líneas y voy a etiquetarlas por L1 hasta L6. Y yo les pregunto, ¿cómo debe ser el conjunto de incidencias? Es decir, acuérdense que detrás del conjunto de incidencias hay una configuración geométrica o un dibujito que me induce que mi conjunto tenga determinado tamaño. Entonces yo les pregunto, ¿cómo debería ser idealmente el dibujito que haga yo en mi libreta de tal forma que el conjunto de incidencias tenga el tamaño más grande que se pueda? Entonces,
En ese sentido, pues lo que uno hace idealmente en matemáticas, pues empiezo a buscar, ¿no? Puede ser que la primera la encuentre, puede ser que no. Entonces, pues me puse a dibujarles algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, pues ya me puse en el GeoGebra, puse los puntitos y los empecé a mover. Y resulta que, pues, dije, ok, los puedo acomodar así. Al cabo, lo que busco es que la mayor cantidad de puntos incidan en una mayor cantidad de líneas de las que tengo, ¿no? Ojo que las líneas, para empezar, no me han dicho si están en cierta posición, si tienen cierta restricción, simplemente me dicen, te doy esta cantidad de puntos, te doy esta cantidad de líneas. ¿Cuál es el dibujo que me induce el mayor cardinal de este conjunto, ¿no? Entonces yo presento un dibujo y resulta que, pues si contamos, pues solo consigo 18 incidencias. No es mucho, pero bueno, para un primer dibujo podría estar bien, ¿no? Ahora, pues vuelvo a dibujar y resulta que ahora consigo menos. Entonces dije, bueno, quizás debo dibujar otra cosa mejor, algo más parecido al anterior. O lo que uno se imaginaría es que debe dibujar tipo como una lápiz, ¿no? En la que idealmente consigues la mayor cantidad de intersecciones, puesto que en el caso particular de las líneas, pues solo se intersectan en un punto. Entonces, como que de ahí puedo agarrarme y sí puede ser que las lápices funcionen. Entonces, por eso fue la idea para dibujar pero resulta que coloqué mal los puntos y no salió. Pero ya se parece más a una rejilla y resulta que me da 21 incidencias. Y dije, wow, pues que mejora, ¿no? Tenía como 18 y luego saqué menos y luego esta configuración parece prometedora, me da 21. Ahora la pregunta es, ¿puedo construirme otra con más de 21 o no? Uno podría decir, bueno, pues como que es lo mejor que pude construir, pero quién sabe, ¿verdad? Puede haber que quizás si doblo las rectas un poquito más, pueda conseguir más, no sé. Pero así, a grosso modo, uno pensaría idealmente que hasta ahí, ¿no? Que hasta ahí tocó, ¿no? Que lo más grande que van a conseguir es 21 incidencias. Entonces, la pregunta, si sin el teorema de Semedet-Trotter no se las pudiera contestar. Diría, no, sabe. Puede haber dibujos muy rebuscados que a veces uno en matemáticas obvia y que funcionan muy bien. Y volví a dibujar. Y traté de curvarlas y menos. Entonces dije, pues ¿cómo? Si le muevo un poquito a la pendiente, desarmo mis incidencias. Entonces, como ahí sí, yo esperaría empíricamente que fueran 21. Bueno. Resulta que pues Erdos estaba trabajando este problema y él dijo, ok, si tú me das m puntos y una familia de n líneas en el plano, entonces él te podía construir una configuración de puntos y líneas que tuviera tuviera teta de m2/3, n2/3 más m más n incidencias. Y él decía, pues creo que ya no la puedes empujar más, creo que es lo máximo que puedes obtener. Lamentablemente, pues no lo pudo probar, lo dejó como una conjetura, ¿no? Y dijo, bueno, creo que si me das en el punto 100 de líneas, te doy un dibujo y el dibujo puede alcanzar a lo mucho esta cantidad de incidencias. Entonces, pues Erdos no lo probó en su momento, pero más tarde en el 83, Semedet y Trotter logran probarlo. Y dicen, ¿sabes qué? Erdos no estaba, como siempre, no estaba loco, o sea, tenía razón. En efecto, si tú me das puntos y una familia de n líneas en el plano de manera arbitraria, la cantidad de incidencias más grande va a ser a lo más n2/3 más n más n. Y entonces, de hecho el ejemplo, la cota es inmejorable, es una rejilla, pero está muy rara la rejilla, porque están las rectas como con una pendiente muy, muy, muy pegada, parece así como si avientas una red, como el de ¿cómo se llama? El de Spider-Man, que es una red, se ve algo así. Entonces, pues ese es el teorema. Y este teorema sí parece inofensivo, ¿no? O sea, al principio uno dice, bueno, sí, no es gran cosa, ¿no? Simplemente te dice, como que cuánto es lo más que empujas, los dibujitos. Pero, pues este teorema sí, así como lo ven, fue el que, a partir de ahí, el área de teoría de la incidencia creció bastante y fue estudiada por muchísimos matemáticos, puesto que se obtenían resultados nuevos con suma facilidad con esta nueva herramienta. Además, este teorema, su versión que presento aquí es en R2,
pero hay generalizaciones para RD con ciertas restricciones, o sea, la cota ya no es tan buena porque aquí hay que agregarle una epsilon. Se puede extender a CD y nuevamente la cota no resulta muy buena porque en R2 lo que uno tiene es topología, estás en R, tienes topología. De hecho, la prueba del teorema de Semerer-Trotter no me daría en una charla, son como 2 horas más o menos para probar el enunciado, pero la prueba esencialmente lo que hace es el método de divide y vencerás, ¿no? O sea, tomas una partición en celdas, cuentas en cada celda y sumas lo que hayas. En esencia esa es la idea. Pero sí usa bastante topología, ¿no? Ahí para las celdas, o sea, cómo defines una celda, por qué las celdas no pueden ser tan feas, por ejemplo, en el plano uno se imagina más fácil una celda, pero extenderlo a dimensiones más altas es un poquito más complicado. Entonces ese es el problema con este tipo de resultados. O sea, en R2 se conoce bien, está bien estudiado, pero te pasas un poquito más a RD y ya pierdes un poquito de tu poder. Se puede extender incluso a campos finitos, pero en campos finitos tienes una gran pérdida en el sentido de que las cotas solo te van a funcionar para conjuntos exageradamente pequeños. O sea, si tomas un conjunto exageradamente pequeño, tienes lo ideal. Si te mueves a un conjunto muy grande, no tienes nada. Tienes cotas pésimas que no te sirven para nada. Entonces, en FP sí se complica un poquito más en ese sentido, porque ya pierdes gran parte de la maquinaria que se usa en R. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la teoría de números? En esencia, ¿no? Ya vimos un geométrico y todo muy padre, pero ¿y eso qué tiene que ver con teoría de números? En teoría de números se estudian los números, y en particular en teoría aditiva lo que uno se centra es en estudiar los conjuntos suma, conjuntos producto, cómo se relacionan, energía aditiva, varios términos en esta área. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, en un caso particular, dado un conjunto A de los reales, yo puedo definir el conjunto suma como el conjunto de todas las sumas de elementos de A y el conjunto producto como el conjunto de todos los productos de elementos de A. Esta definición se extiende en general para grupos y se pueden sacar ciertos resultados, pero, pues, por ejemplo, lo planteo en R, ¿no? Imaginemos pues este conjunto y que yo me pongo a sumarlos y a multiplicarlos. Pues el conjunto suma queda así y el conjunto producto queda así. Las cuentas yo no las hice en un programa tan así, pero idealmente uno se pone a hacer las cuentitas. Aquí pongo otro ejemplo. Notamos el conjunto 1, 100, 203, el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y obtenemos a priori estos dos conjuntos suma, este conjunto producto, este conjunto suma, este conjunto producto. Y vuelvo a presentar otro conjunto y otro conjunto. Y vuelvo a calcular, ¿no? Entonces, calcular estos objetos es papita, ¿no? Dame un conjunto y yo lo calculo. Ojo que aquí, pues, tomo enteros, ¿no? Porque el problema fue planteado originalmente en enteros, luego se fue extendiendo para otros campos como R, y luego campos finitos, etc. Pero incluso para R, este tipo de problemas ya es un problemita, ¿no? O sea, para R incluso, de hecho, para los enteros es un problema. Entonces, no basta irnos tan lejos para complicarnos la vida en esta área. ¿Y qué podemos notar de estos conjuntos, no? Por ejemplo, ¿qué tiene de especial el conjunto A? Que estoy señalando, o sea, el 2, 4, 8, 16, 32. Sí, es una progresión geométrica de razón 2, ¿no? O sea, estoy multiplicando por 2. ¿Y qué pasa con el conjunto producto? Hay muchas repeticiones. Exacto. Tiene muchas repeticiones y eso hace que el conjunto sea pequeño en tamaño. Pero el conjunto suma se nos hizo muy grande. Y, por ejemplo, este conjunto 1, 3, 5, 7, 9, ¿qué tiene de especial? Son números pares, ¿no? Una progresión aritmética. Exacto, es una progresión aritmética que tiene pues, diferencia constante, ¿no? Que va a ser 2 en este caso. Entonces, ¿y qué pasó con el conjunto suma? También se nos repitió. Pero el conjunto producto se hizo grande, en cardinal. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué ocurrió? Pues también es una progresión aritmética de diferencia 1.
y el conjunto suma es relativamente pequeño, hubo muchas repeticiones y el conjunto producto se hizo grande. Entonces, bueno, nuevamente, pues como comento, ¿no? Es fácil como que observar así haciendo casos pequeños, que si uno considera progresiones aritméticas de diferencia constante, el conjunto suma se hace en cardinal pequeño, pero el conjunto producto crece. Y viceversa, tomas progresiones geométricas de razón R y el conjunto producto se hace pequeño, pero el conjunto suma se hace grande. Ahora, ojo que aquí tomo casos pequeños y afirmé desde un principio que estos problemas son de interés, pero cuando tu n es grande, o sea, n 10.000, n 20.000, entonces en estos casos lo podemos observar y resulta que Ergos también estaba trabajando este tipo de problemas en teoría adictiva de números y él conjetura lo mismo que nosotros. Dice pues que está raro, ¿no? Que como que los conjuntos no los podemos emparejar. ¿Habrá algo en medio? Entonces, pues aquí están símbolos, pero la conjetura específicamente lo que nos dice es que en algún punto, si nosotros consideramos un conjunto A arbitrario, de hecho de números enteros, resulta que los conjuntos suma y producto como que no hay un punto intermedio. O crecen mucho, uno de ellos crece mucho y el otro se hace pequeño, o pasa al revés, pero no hay un punto en el que los dos estén equilibrados, ¿no? De hecho, el resultado, como es una función máximo, no sabemos cuál. Lo que nos dice la proposición es que uno de estos dos conjuntos crece y crece mucho, que tanto es mucho, pues bueno, en orden un poquito más que lineal. Uno de esos dos crece en ese orden. Y esta pues, conjetura tan inocente, pues no la han probado. De hecho, es uno de los problemas de la teoría aditiva de números más difíciles que hay. No se ha probado aún, solo ha habido mejoras en las cotas. Pero así es, que alguien diga, ya demostré la conjetura de los Simerelli, que nos avise para trabajar, para Dios, sí, que nos avise. Pero este problema es difícil en el área, ¿no? Es conocido por ser complicado. Entonces, pues aquí, por ejemplo, pues la conjetura con el tiempo ha pasado, se ha generalizado a más campos. Por ejemplo, cuando en el caso de que K es igual a R, pues se tienen estos avances en la cota. Y podemos ver, pues, como, esta es como que la conjetura y se ha ido mejorando el exponente y todo apunta a que la conjetura es verdad, a que es algo de la forma 2 menos épsilon, donde épsilon es una constante, bueno, es un número real positivo pequeño. Entonces, en estos números asintóticamente, si uno se pone los anteojos como los de Progra, uno logra ver que hay un avance considerable entre pues, los antecesores a L, que es el cual dio la cota 1 más un cuarto. Y a partir de aquí sí ha habido avances, pero no han sido avances tan remarcables, tan abruptos como este, ¿no? Que pasó de Iniciado, ¿no? Ahora, ¿cómo le hizo? ¿No? Porque este problema era complicado y pues, no cualquiera le sacaba una cota así, ¿no? Y pues lo hizo utilizando esta herramienta de teoría de la incidencia y es por eso que el área fue como que muy llamativa para muchos matemáticos y que es muy trabajada. Y pues, ¿qué hizo él? Él tomó una aproximación geométrica. Si se fijan, el problema principal es pasar de algo fuertemente geométrico, como dibujitos, a pasar a algo algebraico. O sea, ¿cómo le hago? Estoy en algo muy algebraico, muy numérico, que de pronto así a priori no se ve como que la relación, ¿no? Más porque en un lado está diciendo de puntos y líneas y del otro lado estoy sumando cosas. Entonces, ¿cuál es el puente? ¿Cómo le hago para pasar de uno al otro? Pues la razón, pues LX prueba, bueno, mejora la cota a 5 cuartos, probando este resultado. Y la prueba es bastante sencilla, la podemos más o menos con ciertos cuidados, podemos entender la prueba de manera fácil. La prueba consiste, se hace una prueba por contradicción, pero primero se hacen unas ciertas observaciones acerca del conjunto de incidencias. En esencia lo que uno hace es, voy a construir un conjunto de puntos, voy a construir un conjunto de líneas, voy a contar las incidencias y por un lado voy a buscar una cota inferior para este conjunto, para el cardinal de este conjunto. Y voy a encontrar una cota superior del cardinal de este conjunto. Ahora, la cota superior ya la tengo, porque me la da el teorema de Semerai-Trotter.
La cota inferior en esta área de matemáticas generalmente es lo más trivial que uno puede hacer. O sea, este tipo de problemas se conoce que buscar una cota inferior es como que rápido, pero una cota superior ya no es tan trivial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, va a ser como muy sacado de la manga porque realmente es complicado pensar en este tipo de construcciones tan rebuscadas, ¿no? Entonces, ahí pongo un sumario de la prueba. Vamos a encontrar voy a construir conjunto de puntos y de líneas, voy a buscar cota inferior, voy a buscar cota superior, y las voy a comparar, y luego de lo que compare voy a hacer una cierta inferencia. ¿Okay? Entonces, lo primero que hago es considerar el conjunto de puntos de la forma C, D en el plano, donde C está restringido a pertenecer al conjunto suma, es decir, C es un elemento de la forma R más S, donde R más S están en A. Y D es un elemento del conjunto producto, es decir, D es un elemento de la forma L', donde L y L' son elementos de A. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, voy a claro aquí que el tamaño de este conjunto pues, es el cardinal de A más A por A, puesto que nada más tengo una cantidad finita de elecciones para la coordenada C, para la coordenada B. Ahora, voy a construir mi conjunto de líneas. Y entonces lo que voy a hacer es, lo voy a construir con elementos de la forma LAA', donde pues va a estar dado por los ceros de este polinomio. Pues es una línea. De hecho, pues son los puntos X con la propiedad de que cuando yo reemplazo X aquí, pues este polinomio se anula, ¿no? Donde A y A' pues están en A. Entonces, bueno, es una familia de líneas. Y además el tamaño de las líneas es fácil de estimar, puesto que nada más depende de A y A', que son los únicos parámetros de los cuales depende el polinomio que estoy eligiendo. Por lo tanto, tengo n cuadrada líneas. Entonces aquí lo importante es remarcar que estoy suponiendo que A pues tiene cardinal n, ¿no? A tiene cardinal n y por eso estoy haciendo estas hipótesis sobre el tamaño de este conjunto. Sí. No, para que no haya tantas como ambigüedades, ¿no? Ahora voy a encontrar una cota inferior, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Lo que voy a observar es que primero voy a tomar una línea de mis líneas que ya tomé, ¿no? Mi conjunto de ceros, y voy a notar que esa línea contiene al menos n puntos de mi conjunto P, al menos n, por cada línea. Ahora, ¿cómo es posible? Pues, si me fijo, lo que voy a hacer es, tomo una línea LAA', es decir, los parámetros A, A' son fijos, y considero este punto en P. Si se fijan, es un elemento de A más A, y este es un elemento de A por A, claramente, porque A y B, pues está, bueno, a priori A más B es un elemento de A más A, y A por B es un elemento de A, que A y B es también A. Y, pues fíjense, voy a tener este punto, y voy a sustituirlo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo reemplace aquí? Pues para empezar, X va a ser A' más B. Entonces, se me va a anular aquí con este A'. Le estoy restando A', de hecho me va a quedar A por B. ¿Y qué está pasando en la segunda coordenada? Que es AB. Entonces me va a hacer AB menos AB y ya, es 0, ¿no? Por lo tanto, este punto pertenece a mi línea LAA' para cualesquiera elecciones. Ojo que aquí pues ya estaban fijos, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el que estoy variando? A y A' ya estaban fijos de mi línea, ¿no? El único que estoy variando es B. Entonces, por cada B, yo voy a tener que este punto va a estar en esa línea. Pero B está restringido a una cantidad finita de elecciones, de hecho a A elecciones. Entonces, pues, A tiene cardinal n y por lo tanto tiene n incidencias al menos. Ok. Ahora lo que voy a hacer es pensar en mi conjunto de incidencias y voy a tratar como de reducirlo en el sentido de contar diferente, ¿no? O sea, voy a contar lo mismo, pero de una manera diferente, o sea, doble conteo, por así decirlo. Y lo que voy a hacer es, en lugar de fijarme en toda mi configuración de incidencias como aparezca en mi dibujo, me voy a fijar en cuántos puntos aparecen en cada una de mis líneas. Es decir, en lugar de pensar en todos, agarro una línea, cuento cuántos puntos tiene. Me voy a otra línea, cuento cuántos puntos tiene. Agarro otra línea, cuento cuántos puntos tiene. Y los voy a ir sumando a mi conjunto. La ventaja de hacer esto es que para una línea en particular, yo ya sé cuántos puntos de P contiene al menos. Yo sé que son n.
Entonces, por eso nada más hago como que esta igualdad. Y pues para cada uno de estos, yo sé que son al menos n. Entonces estoy sumando sobre todas mis líneas, cada una de incidencias n. Entonces voy a tener pues la cardinalidad de mis líneas por n. Pero yo decía que tenía n cuadrada líneas. Entonces voy a tener n cúbica incidencias al menos en este conjunto, ¿no? Este conjunto al menos tiene esta cantidad de incidencias. Ahora, voy a buscar la cota superior. Como ya dije, ya estoy bien, porque ya tengo el teorema de Semedo y Trotter, y nada más tengo que reemplazar pues el cardinal de P y el cardinal de L. Pero el cardinal de P, acuérdense que era esto de aquí, y el cardinal de L era n cuadrada. Entonces lo único que hace uno ahí es reemplazar esto, ¿no? Obviamente estos cardinales se quedan así porque no puedo a priori establecer una relación como que A más A tiene un cuarto de n cuadrada de elementos. Por eso los coloco así. En cambio, estos ya, los parámetros como la cantidad de líneas y la cantidad de puntos, ya los conozco exactamente en función del cardinal de A. Entonces, pues comparo las cotas. Por un lado tengo la cota superior, que me da el teorema de Semedo y Trotter. Por un lado tengo la cota inferior, que yo inferí. Las comparo. Y pues bueno, aquí acuérdense que como es notación no va a aparecer una cierta constante y a partir de un cierto n. Pero haciendo básicamente pues, con la constante, despejas. Uno despeja este cardinal. Y si uno hace ese cálculo, pues obtiene que este cardinal es al menos n a la 5 medios. Esa simple como que comparación. Ahora, lo que voy a hacer es suponer que esto es falso, ¿no? ¿Qué pasa si supongo que el teorema, bueno, la proposición que dio L que es falsa? Pues si es falsa, quiere decir que este conjunto no está creciendo, más bien como que es pequeño, está acotado. Entonces, pues eso significa que si esto es falso, el máximo de A más A y A por A es O de n a la 5 cuartos. Está acotado por eso, ¿no? Entonces, pues si esto fuera verdad, cada uno de los términos está acotado por n a la 5 cuartos. Y eso dice que el conjunto A más A y A por A tiene tamaño a lo más O de n a la 5 medios. Pero eso es una contradicción, porque yo ya había inferido anteriormente que si eso ocurría, este conjunto tiene omega de n en 5 medios elementos. O sea, no puede pasar que tenga a lo más cierta cantidad de elementos, pero a la vez tenga la misma cantidad de elementos al menos. Por lo tanto, esta contradicción hace que pues, el enunciado que sea verdad. Entonces, pues tengo el teorema de L que sí. Y aquí pues pueden ver una referencia de donde obtuve este tipo de pruebas. Entonces, pues son resultados sencillos, o sea, se puede entender. Módulo hacer ciertas cuentitas y pues obviamente ponerse a trabajar en las definiciones y en eso. Pero es algo inesperado, ¿no? O sea, yo cuando la leí por primera vez exploté porque no sabía que este tipo de juegos se valían, ¿no? Entonces, eso es lo que traía preparado para el día de hoy. Agradecemos a Brian. Gracias. De nada. Y empezamos la sesión de preguntas.